Hola a todos, queridos estudiantes de la Escuela del Espíritu Santo. Vamos con la clase 10, que es nuestra última clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de los ministerios o el ministerio. Así que vamos a orar para empezar. No sé si es que tú tienes claro cuál puede ser tu ministerio, si el Señor ya te lo ha dicho, si tú ya lo tienes claro o quizás todavía no lo sabes, pero creo que esta clase va a ser útil para poder ir descubriendo lo que el Señor tiene para nosotros y poder ir identificando también las diferentes funciones que vemos en la Biblia y en qué consiste cada una, en qué consiste cada ministerio. Así que creo que va a servir mucho para nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por esta clase, Señor. Te pido que tú nos puedas hablar a través de esta clase, que, Señor, si es que alguien no conoce cuál es el ministerio que tú tienes para él, cuál es esa función a través de la cual tú quieres que cada uno sirva, Señor, tú puedas hablar claramente a sus vidas. Señor, queremos aprender más de ti, queremos tener también los conceptos bíblicos claros, queremos saber qué nos dice tu palabra de las diferentes funciones que vemos en la Biblia. Así que en este día queremos aprender, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿qué es ministerio? Cuando la Biblia nos habla acerca de ministerio, viene del griego diaconía. ¿Y qué significa? Significa servicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de ministerio, tiene que ver con ese servicio que la persona hace para Dios. Entonces, lo que tú fuiste llamado a hacer, sea cual sea tu función que Dios te dijo que tú hicieras, eso es tu ministerio. Si tu ministerio quizás es ser para algunos pastor, para otros, no sé, levantar iglesias, para otro trabajar con niños, para otro enseñar a otras personas, quizás algunos como evangelista, quizás otros como misioneros en otros países. Cada uno tiene su propio ministerio, su propio servicio a Dios. Quizás uno es una mezcla de varias cosas, quizás le gusta mucho evangelizar, también le da clase a los niños, quizás ayuda con diferentes áreas de multimedia, de orden, de administración. Pero esa labor que tú empleas para Dios es tu ministerio. Entonces cada uno de nosotros tenemos nuestro ministerio. Lo importante es que estemos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Porque quizás hoy estamos cumpliendo una función. La pregunta es, ¿esta función que yo estoy haciendo hoy, que yo estoy cumpliendo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, esto es lo que Dios quiere para mí o hay algo más para mí que quizás no estoy entendiendo o no estoy escuchando? Así que la idea es que cada uno de nosotros podamos descubrir cuál es esa función que el Señor tiene para nosotros. Pero tú tienes que saber que tú tienes un ministerio, que tú tienes un llamado de Dios a cumplir una función. ¿Ya? Así que en este día quiero detenerme en las funciones, en esas 5 funciones que nosotros vemos por lo general en la Biblia, que son muy marcadas, que es apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Así que me voy a detener en esas 5 funciones y quiero que podamos ir analizando una por una. Obviamente esto se expande más allá de estas 5 y podríamos ver diferentes tipos de ministerios súper creativos que el Señor pone en cada corazón para llegar a muchas personas, pero quiero que en esta clase podamos ver estas 5, que son las que la Biblia nos enseña y podemos ver cómo funcionan a lo largo de la Biblia. Primero tenemos los apóstoles, el ministerio de apóstoles. Y creo que este es uno quizás de los más cuestionados, sobre todo en estos tiempos. La pregunta que quizás algunos se hacen es, ¿hay apóstoles en estos tiempos? ¿Es válido o está bien que personas se autoproclamen o otros le digan que son apóstoles? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué nos enseña la Biblia de eso? ¿Qué es un apóstol? Primero, el título de apóstol era un rango designado y cerrado para los discípulos de Jesús, para quienes habían sido comisionados y enseñados por Jesús mismo mientras estuvo aquí en la tierra, en su ministerio acá en la tierra.
Entonces, los apóstoles eran esos que habían sido los 12 discípulos de Jesús. Y después, cuando Judas no está, se busca una persona que ocupe este lugar como apóstol y se escoge a Matías. Y cuando lo escogen, dicen que los requisitos son que haya estado con ellos en el ministerio de Jesús y que haya visto la resurrección de Jesús y le haya visto cuando él hubo resucitado y se presentó ante ellos. Este era un grupo cerrado. De hecho, hasta Pablo mismo, que era muy importante para la iglesia en ese momento, hasta Pablo mismo se le cuestiona su apostolado, porque no estuvo con los 12 en su momento. Tuvo su encuentro con Jesús más adelante, después que se encontró cara a cara con Jesús, quedó ciego, después fue sanado y comenzó a predicar el evangelio a los gentiles. Se cuestiona muchas veces a Pablo su apostolado. Entonces era un grupo cerrado, y podemos ver en las cartas de Pablo que muchas veces Pablo estaba defendiendo a su apostolado y diciendo que él realmente era un apóstol. De hecho, nosotros podemos ver esto en varios versículos y voy a leer algunos a continuación. En 1 Corintios 15, del 4 al 9 dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces Pablo está diciendo que en su resurrección Jesús se apareció a Pedro, a los 12 discípulos, después a Jacobo, que era el hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús, y después al último, como último de los apóstoles, se apareció a él, a Pablo. Y Pablo escribía esto defendiendo su apostolado, porque muchos decían que él no era realmente un apóstol. En Gálatas 1:1 dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que le levantó entre los muertos. En 1 Corintios 9:1 dice: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Entonces, Pablo defiende su apostolado porque tuvo su encuentro con Cristo y lo vio después de su resurrección, y él se presenta a sí mismo como ese último apóstol. Entonces, él defiende su llamado al ministerio porque él dice que Jesús mismo lo comisionó como un apóstol, un agregado a este grupo cerrado. Otro de los que no pertenecía a este grupo de los discípulos en el ministerio de Jesús era Jacobo, que les mencioné recién, el hermano de Jesús. Él sí era considerado dentro del grupo de apóstoles, a pesar de no haber pertenecido a estos 12 discípulos, porque Jesús en su resurrección, cuando se aparece a los discípulos, dice que se apareció también a Jacobo. Y Jacobo, o también conocido como Santiago, que escribió una de las cartas en el Nuevo Testamento, fue uno de los líderes más importantes. Probablemente, según la historia eclesiástica, Jacobo fue el líder principal de la iglesia más adelante. De hecho, el mismo Pablo dice en Gálatas 1:19: no vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Y cuando Pedro se escapa de la cárcel, informa en Hechos 12:17 a Jacobo. Va y le va a dar cuentas a Jacobo, el hermano de Jesús, cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Entonces nosotros podemos ver que se le consideraba a Jacobo como parte de este grupo cerrado de apóstoles, porque había sido comisionado por Jesús mismo para esta función. Y Pablo sería el último comisionado para esta función. Entonces, si vemos el apostolado como ese rango especial, era solamente para ellos que habían sido parte de los 12 discípulos que habían caminado con Jesús en su ministerio terrenal y que habían sido testigos de su resurrección y de Jesús resucitado. Entonces, era solamente para este grupo cerrado y para Pablo como el último apóstol.
Si nosotros vamos a función, apóstol significa enviado o mensajero. Entonces un apóstol es un embajador del Evangelio. Entonces en varias ocasiones en la Biblia se usa esta palabra apóstol para referirse a alguien que fue enviado o a alguien que era un mensajero de Dios o que había ido a otra ciudad predicando el mensaje del Señor. Y en esto se menciona a diferentes personas como Bernabé, Silvano, a Apolos, Andrónico, Timoteo, Junias. Personas que se le mencionan en algunas partes como apóstol, pero tiene que ver más con una función que ellos cumplían. Y si nosotros nos vamos a lo que significa la palabra en sí, que es enviado, mensajero, si lo llevamos de esa manera, todos cumpliríamos esta labor de ser enviados y mensajeros del Señor. Por lo tanto, en ese sentido también seríamos apóstoles, porque somos enviados del Señor. Así que eso podríamos deducir. Entonces la pregunta es, en la actualidad, ¿hay apóstoles? Si vamos al rango en sí, ese rango especial, ese grupo ya fue cerrado y en este tiempo no hay apóstoles en la actualidad. Ahora, si vamos a la función del apóstol, que era levantar iglesias, levantar líderes en ese lugar, pastores, ir por diferentes lugares ayudando a otros, capacitando personas, levantando muchas iglesias y cumpliendo esta labor de predicar la palabra, predicar el evangelio, jugarse su vida en esto y estar plantando iglesias en diferentes lugares, en diferentes países, como lo hacían en este caso el apóstol Pablo, y como predicaban y levantaban nuevas iglesias también los apóstoles que habían en la iglesia. Podrían haber personas en este tiempo que cumplen una función apostólica, porque levantan iglesias, porque tienen esta misión de ir por diferentes lugares, quizás plantar una iglesia, poner a un pastor en ese lugar, capacitarlo, viajar a otro lugar, plantar otra iglesia y poner a personas y capacitarlas y cumplir esta función de ir plantando iglesias y capacitando personas. Y quizás diferentes pastores en este tiempo o misioneros cumplen esta función. Pero si soy muy sincero, este sistema que muchas veces se maneja en estos tiempos en diferentes organizaciones, de que una persona dice que es apóstol o lo proclaman apóstol y que le da coberturas a diferentes iglesias con el fin de que les den dinero, y que para tener cobertura tienen que, no sé, sembrar dinero, dar dinero. Yo no creo en eso, porque nosotros no vemos eso en la Biblia. De hecho, los apóstoles daban su vida y eran encarcelados y andaban por diferentes lugares dando su vida por el evangelio. Y cuando vemos estos ministerios muchas veces itinerantes que se aprovechan muchas veces y lucran con esto, con simplemente, no sé, yo les doy mi cobertura apostólica, y muchos quieren esa cobertura y buscan y pagan dinero por esto. Eso no lo vemos en la Biblia y va en contra de las Escrituras. Entonces en estos tiempos alguien puede cumplir una labor apostólica, alguien puede plantar iglesias, levantar a otros y ser un pastor para muchos y un mentor para muchos, pero este sistema de la cobertura apostólica y todo eso que tiene que ver con plata y todo eso no lo vemos en ninguna parte en la Biblia. Espero que lo que estoy diciendo no ofenda a nadie ni cause problemas, sino que es para que nosotros podamos entender lo que dice la palabra al respecto también. Vamos con el siguiente ministerio, que es profetas. Profetas viene del griego profetes, que significa proclamador de un mensaje divino. Entonces, el ministerio de los profetas se dirigía especialmente a los creyentes. Todas las iglesias tenían profetas dentro de la iglesia que ayudaban a entregar esos mensajes de parte de Dios, a corregir a la iglesia, a poder guiar espiritualmente también a la iglesia cuando se desviaban. Pero también habían profetas que andaban por diferentes iglesias entregando un mensaje de parte de Dios y ayudando también a los líderes de la iglesia y nutriendo espiritualmente a la iglesia. Entonces nosotros podemos ver que el ministerio profético estaba presente en la iglesia.
y que en todas las iglesias había un grupito de personas que tenían este don de profecía y que eran considerados profetas y que eran personas usadas por Dios para ayudar espiritualmente a la iglesia. Y podríamos llegar a la misma pregunta de recién. En estos tiempos hay profetas, porque muchos también en estos tiempos dicen, no, yo soy el profeta, y también hablan mucho el tema del dinero y quieren que otros siembren en su ministerio para recibir, no sé, el manto profético, la palabra profética. Pero todo eso nosotros no lo vemos en la Biblia y no tiene para nada un respaldo bíblico. Puede haber una persona que tenga este ministerio en estos tiempos de ser profeta o entregar palabra profética o tener el don de profecía, claramente. Pero no tendría por qué y iría en contra de las escrituras si busca beneficiarse a sí mismo a través de esto, porque el fin de los dones y el fin del ministerio es poder edificar la iglesia y no el beneficio personal. ¿Ya? Entonces, estos serían los profetas. Y podemos ver, por ejemplo, un caso que dice en Hechos 21, 8 al 10, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Entonces vemos que Felipe, que también hablamos un poquitito de él hace algunas clases, que era un evangelista, uno de estos 7 diáconos que habían sido escogidos para administrar los recursos, que más adelante fue a Samaria y comenzó un avivamiento. Él tenía hijas, que eran hijas jóvenes, que eran profetas, que tenían este don de profecía. Y estas personas usaban este ministerio y eran consideradas profetas dentro de la iglesia. Y también nos dice que vino un profeta de otro lugar, también llamado Ágabo, a bendecir la obra. Entonces vemos cómo también funcionaba el ministerio profético dentro de la iglesia. Y en Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y podemos ver diferentes partes de la Biblia donde nos habla acerca del ministerio profético que estaba presente dentro de la iglesia primitiva y que traía gran bendición a la iglesia y que edificaba a muchas personas y muchos eran consolados y muchos eran confrontados por el Señor y restaurados en su corazón a través del ministerio profético. Los evangelistas, que viene del griego evangelistes, que significa el mensajero de lo bueno, tiene que ver con entregar las buenas noticias a otro. Su ministerio está enfocado en los no creyentes. La persona que es un evangelista tiene esta gracia y pasión especial por proclamar el evangelio. Siente una necesidad imperiosa en su corazón de estar hablando a otros, y donde va está hablando y predicando, y es usado por Dios para llegar a otras personas, muchas veces de forma masiva, y cada vez son más las personas que se convierten cuando Él les predica, y después muchas veces termina hablando masivamente a personas no cristianas, y muchos creen. Muchos evangelistas hacen campañas que son momentos que juntan a muchas personas no cristianas, se les invita y esa persona entrega un mensaje y muchas vidas son transformadas. Quizás va por las calles hablando persona por persona, proclamando al aire libre las buenas noticias, pero son personas que tienen esta necesidad en su corazón y esta pasión especial por predicar. Aunque todos tenemos la labor de predicar el evangelio, porque es la gran comisión, hay personas que tienen una gracia especial para predicar, que uno los ve predicando a otros y uno dice, oye, algo pasa con él que es diferente, que está apasionado por predicar, que pasan cosas cuando él les predica a los no cristianos, y el Señor los usa de manera especial. Estos serían los evangelistas, y qué importante es también que se levanten evangelistas dentro de nuestras iglesias. La siguiente labor es de los pastores, y este es un ministerio que de hecho no siempre se menciona como pastor. De hecho son pocas las veces que se mencionan los pastores en sí, sino que también se le menciona con otros nombres dentro de la Biblia. Se menciona como presbíteros, como ancianos, como obispos.
y era una persona que se hacían cargo de la iglesia local. Y no era solamente uno, eran varias personas que cumplían la labor de pastorear la iglesia. Entonces muchas veces nosotros usamos estos diferentes nombres para poner, no sé, un grado a diferentes pastores que tienen una responsabilidad o un cargo sobre otros pastores, como presbíteros, obispos, pero cuando vamos a la Biblia, todas estas palabras son sinónimos para hablarnos de la misma función, que es lo que hoy nosotros entendemos como pastor. Pero cuando nosotros vamos a la estructura que está en la Biblia y en la iglesia primitiva, no era una la persona que estaba a cargo de todos, sino que eran varias personas. El grupo de ancianos, por eso que la Biblia dice, si hay alguien enfermo entre ustedes, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por esa persona. Y los ancianos de la iglesia son los pastores. Son los pastores que tenía la iglesia, o sea, un grupo de personas. De hecho, así funcionaba en un comienzo. Y después, por el siglo III después de Cristo, es cuando recién se comienza cuando ya se estructura la iglesia y pasa a ser más como institución, pasa recién a haber una persona a cargo del rebaño, que sea uno solo. Pero si vamos a la Biblia, la estructura y la forma era que varias personas pudieran hacerse cargo de esto. Y creo que, según mi opinión, es lo más sano también que varios puedan ser los pastores y mientras se pueda sean más las personas que pastoreen para que puedan alcanzar a todas las personas de la iglesia, puedan hablar con todos, porque una persona, a medida que va creciendo la iglesia, no va dando abasto para alcanzar a todos y para poder atender de forma pastoral a todas las personas. Entonces creo que es un desafío para todos nosotros el poder dar oportunidad a otras personas para que pastoreen junto a nosotros y funcionar como un equipo de pastores que alcance y pastoree el rebaño. Amén. Así que eso es lo que podemos ver acerca de los pastores. Y los maestros es un ministerio que cumple una función muy importante también dentro de la iglesia. Los maestros son los que instruyen a otros en su fe, que enseñan acerca de la palabra y la exposición de la palabra. Y creo que algo muy importante que tenemos que entender acerca de los maestros es que no es solo una labor intelectual de enseñar un conocimiento, sino que tiene que ver con una labor espiritual. Este es un don y una función del Espíritu. Cuando nosotros enseñamos la palabra, no tenemos que enseñar solamente un conocimiento, sino que tenemos que enseñar lo que el Señor quiere decirnos también a través de eso. Porque la palabra es viva y eficaz, y el ministerio de maestro no debe ser subestimado. Muchas veces decimos, no, esta persona tiene capacidades, o es muy inteligente, o sabe mucho, ya la ponemos a enseñar porque sabe mucho. Pero no es solamente una labor intelectual, sino que es una labor espiritual. Estar dentro de una clase o estar tomando un curso y que ese curso transforme tu vida. Esa es la idea de un maestro. Que tú estés tomando una clase, una enseñanza, y que esa enseñanza de la palabra cale hondo en tu corazón y que anheles buscar más del Señor, anheles crecer, anheles conocer más de la palabra y te enamores y te apasiones por lo que el Señor tiene para tu vida. Entonces, en ese tiempo los maestros también, obviamente había un grupo de maestros dentro de la iglesia que ayudaban a edificar, pero también había maestros itinerantes que iban de iglesia en iglesia enseñando acerca del Señor y capacitando a otras personas, no solamente en conocimiento, sino que también espiritualmente. El maestro es quien edifica y también pone bases firmes en la iglesia. Necesitamos también estos maestros dentro de las iglesias que ayuden a poner estas bases firmes. Así que estos serían los 5 ministerios que normalmente nosotros vemos en la Biblia. Pero como les dije al principio, cuando nosotros hablamos de ministerios, tiene que ver con la función a la que el Señor te llamó a ti a cumplir. Quizás tu función está relacionada con alguna de estas, pero el Señor lo va a hacer como lo quiera hacer contigo, de la manera en que Él quiera, en el tiempo en que Él quiera, de la forma en la que Él quiera. Quizás el Señor te quiere usar como un evangelista, pero quizás para llegar a jóvenes.
en diferentes lugares. Quizás el Señor te quiere usar como un evangelista, pero para llegar a personas que sufrieron algo especial, no sé, en mujeres que han sido dañadas, que han sido vulneradas, o en personas que migraron de otros países y que hoy están solas. Entonces, el Señor puede usarte o en cualquiera de estas funciones, mezclarlas entre sí, usarte de otras maneras con alguna función que quizás nunca se ha visto, comedores de niños, ministerios, no sé, en redes sociales, no sé, evangelismo urbano y dar clases de español quizás a personas de otros países, ayudar a otros que han sufrido cosas, a personas que han enfrentado abusos. Entonces hay muchos ministerios que el Señor podría llamarnos a cumplir un servicio o una función, pero lo importante es que nosotros entendamos y busquemos cumplir eso que el Señor tiene para nosotros. La palabra secreta de esta clase es servicio. La palabra secreta de esta clase es servicio. Quizás hoy estamos cumpliendo una función, pero necesitamos decirle: Señor, ¿de verdad yo estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? Y si no estoy seguro de eso, busquemos y preguntémosle al Señor: ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿A qué es lo que tú me llamaste que yo cumpla y que yo haga en mi vida? Y para terminar esta última clase, creo que debemos reflexionar en algo. Estaba pensando en Hechos 6, del 3 al 6, que es cuando los apóstoles estaban colapsados con tantas actividades y tantas cosas que tenían que hacer: administrar recursos, predicar la palabra, predicarle a las personas en la calle, enseñar, orar, y decidieron dejar personas que se quedaran a cargo de lo administrativo y querían buscar a personas que se hicieran cargo de eso, de servir las mesas, de ayudar a las viudas. Y lo que me gusta mucho de esto, que creo que también lo mencioné un poquitito en una de las clases, es los requisitos que se pedían para esas personas que iban a servir en algo que era netamente administrativo. Dice así, en Hechos 6, del 3 al 6: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timor, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, cuando nosotros vemos acá los requisitos que se dan, que se piden para estos 7 diáconos que se iban a dedicar a labores administrativas, se dice que tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Me gustaría repasar estas 3 cualidades que creo que todos nosotros deberíamos tener, sea cual sea nuestra función. Desde barrer la iglesia, limpiar un baño, recibir a gente en la puerta, estar sentado en el data, mostrando las letras para que las personas canten, ordenando sillas, cantando, tocando un instrumento, predicando delante, enseñando, dando clases a los niños. Sea cual sea nuestra función, creo que deberíamos analizarnos en cuanto a estos 3 requisitos. Lo primero es tener buen testimonio. ¿Qué es el buen testimonio? La palabra que se usa aquí para buen testimonio es martireo, que es la misma palabra que se usa en Hechos 1:8 cuando dicen: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando habla de esto tiene que ver con testificar con tu vida, con testificar hasta la muerte. Entonces, tener un buen testimonio quiere decir que tu vida refleja a Jesús, que tu ejemplo refleja a Jesús, que tu día a día refleja a Jesús, sin importar lo que tú hagas.
Porque quizás equivocadamente algunos piensan, no, es que el pastor es el que tiene que dar el ejemplo, no, es que los del ministerio de alabanza que están adelante y que son cara visible tienen que dar un buen testimonio. Pero sin importar lo que nosotros hagamos, si es que es una labor visible o no es visible, debemos tener un buen testimonio y que nuestras vidas glorifiquen al Señor. Y te pregunto hoy en este aspecto, ¿tu vida glorifica al Señor? Las personas que te rodean, ven a Jesucristo en tu vida, ven un buen testimonio en ti. Y creo que muchas veces nosotros vemos esto, personas que tienen un mal testimonio, quizás hasta personas que son usadas con dones espirituales, que tienen un mal testimonio y que quizás son muy usadas por Dios, pero descuidan esto en sus vidas. Y a pesar de que son usadas y predican y hacen cosas y sirven en un montón de cosas, tratan mal a su familia, tienen un montón de errores, tienen vicios, se ven pillados en un montón de cosas moralmente incorrectas, abusan del tema del dinero y muchas veces han buscado llenarse del Señor quizás o están poniendo en práctica los dones, pero no necesariamente tienen una vida íntegra y están viviendo los frutos del Espíritu. Y creo que esto es importante porque una persona puede tener dones espirituales, pero tener un mal testimonio. Y creo que es una área que no debemos descuidar. Como les dije recién, debemos anhelar, la clase anterior, debemos anhelar los dones espirituales, debemos anhelar el servicio, pero no debemos descuidar nuestro testimonio y que nuestra vida glorifique a Jesús. El segundo requisito que veíamos es la sabiduría, que esto se refiere más a algo práctico, a un conocimiento práctico, más allá de un conocimiento o de saber mucho o de ser muy inteligente, es cómo pongo en práctica lo que sé, cómo vivo la vida, qué decisiones tomo, cómo aplico la palabra a mi vida y en qué aspectos nosotros podríamos aplicar la sabiduría en nuestras vidas. Quizás la sabiduría para tomar decisiones, la sabiduría para obedecer ese llamado en el servicio, la sabiduría para administrar tu tiempo, la sabiduría para formar tu familia, para elegir, para guiar. ¿Estoy haciendo esas cosas de manera correcta? ¿Estoy administrando bien mi tiempo? ¿Estoy llevando el estilo de vida correcto? ¿Estoy tomando las mejores decisiones para mi vida, para mi familia? Y puede que hayan buenos cristianos, personas que aman al Señor, pero quizás en su vida no han sido sabios en tomar decisiones, en guiar a su familia al Señor. Quizás han optado y han decidido por su trabajo, por el dinero, por un estilo de vida que los aleja de Dios, que los aleja de su familia. Entonces la pregunta es, ¿he sido sabio en mi vida? ¿Estoy siendo sabio en el llamado que el Señor me entregó? ¿Estoy cumpliendo ese llamado? ¿Estoy cumpliendo esa vida que el Señor tiene para mí, para mi familia? Y creo que es un aspecto que tenemos que considerar en nuestra vida. Cumplamos la función que cumplamos, ser sabios. Y lo último es ser lleno del Espíritu. Cuando hablamos de ser lleno, en el griego viene de pleres, que significa un recipiente lleno de un líquido que está desbordando, una copa rebosando, por ejemplo. Entonces, hagamos lo que hagamos, cumplamos la función que cumplamos dentro de la iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No importa si es una función visible o no. Algunos dicen, no, es que eso es para el pastor, eso es para los predicadores, para los evangelistas, para los misioneros. Pero es para todos. Todos debemos estar llenos del Espíritu Santo para que hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, podamos ser usados por el Señor. Que si eres un estudiante, en tu clase puedas ser
lleno del Espíritu Santo y puedas ser de bendición para los que te rodean. Si eres un profesional, puedas ser un profesional lleno del Espíritu Santo y que puedas ser un instrumento de Dios ahí donde estás. Que puedas ser un instrumento ahí con tus vecinos, con las personas que te rodean, con tu familia, y que el Señor pueda usarte poderosamente. De hecho, si nosotros nos ponemos a ver a las personas que habían sido designadas para labores netamente administrativas, que hablábamos recién, tenemos primero a Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo, comenzó a predicar y las personas comenzaron a creer en lo que Esteban estaba diciendo y se comenzaron a resistir, y era tan fuerte que se resistían los religiosos y llegaron a tal punto que lo apedrearon y terminó siendo el primer mártir. Una persona designada a labores administrativas, el Señor lo usó poderosamente para ser un gran predicador y fue el primer mártir de la iglesia. Después tenemos a Felipe, que también era uno de estos 7, que después que murió Esteban, llegó a Samaria y comenzó a predicar, siendo que era una persona que cumplía una labor administrativa. Cuando llegó a ese nuevo lugar, se puso a predicar y comenzó un avivamiento. Y miles de personas creyeron en el Señor y eran transformadas, y el Señor usaba a Felipe en milagros. Entonces, personas que cumplían otra labor fueron usadas por el Señor en el lugar donde iban porque estaban llenas del Señor. Así que no importa la función que tú puedas cumplir en la iglesia, necesitas estar lleno del Señor. Sin importar nuestra función, necesitamos llenarnos del Señor. Necesitamos conocer al Espíritu Santo como la persona que es y disfrutar de Él, tener una relación cercana, genuina y fluida constantemente en nuestras vidas. Y no importa lo que hagamos, donde estemos, el Espíritu Santo en nosotros va a impactar a los que nos rodean y va a hacernos vivir un evangelio pleno, un evangelio lleno del Señor, que lo disfrutemos y que sea eficiente también para todos los que nos rodean y también para la iglesia. Es vivir la plenitud del evangelio como la Biblia nos lo promete. No es vivir nada del otro mundo, un evangelio diferente, sino que es vivir lo que la Biblia nos dice que el cristiano debe vivir y que la iglesia debe experimentar constantemente. Es volver a nuestras raíces, es volver a la palabra, es volver a lo que debiéramos ser como iglesia. Así que te invito a que oremos y que todas estas clases que hemos tomado bendigan nuestras vidas, bendigan nuestro ministerio y bendigan nuestras iglesias y todo lo que el Señor tiene para nosotros. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu presencia. Te pido que tú puedas hablar a cada uno de mis hermanos, Señor, ahí donde están. Señor, que esto quede guardado en sus corazones, quede como un desafío, Señor. El buen testimonio, el ser sabios, el estar llenos de tu presencia. Hagamos lo que hagamos, sea cual sea nuestra función en tu reino, Señor, en la iglesia. Te pido que podamos tener esto presente y podamos vivirlo. Te pido por el ministerio de cada uno, por ese servicio, para que cada uno pueda vivir plenamente lo que tú tienes y quieres para ellos, Señor. Que en el lugar donde estén, tu presencia les inunde, tú le abraces, Espíritu Santo, tú te hagas presente y te des a conocer, que tú te manifiestes como la persona que eres a cada una de sus vidas, Señor, y que este curso marque sus vidas y comience un deseo, un anhelo y una transformación en el interior de cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir plenamente tu evangelio y poder ver todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi querido hermano, mi querida hermana, espero que esta clase haya sido de bendición para tu vida. Sigue buscando más del Señor, sigue conociendo al Espíritu Santo, porque esto es solamente las bases, un punto de partida para una relación más profunda, más fluida con el Espíritu Santo. Creo que esto nos debe desafiar a ir por más. Esto no es todo, hay mucho más para nuestras vidas. Así que te invito a que esto traiga un renuevo a tu relación con el Señor y que puedas ir aplicando todo lo que hemos ido aprendiendo. Y también a que estés atento a todas las informaciones que se vienen de aquí para adelante para que puedas
ser bendecido también a través de las diferentes actividades que se vienen. Así que te mando un abrazo grande. Espero, si es que no nos hemos conocido aún, que nos podamos conocer pronto y podamos disfrutar juntos de la presencia del Señor. Chaito, bendiciones.